Quería comenzar a hablarles, una vez que ya hemos terminado acerca de las devociones esenciales. En realidad no lo hemos terminado porque nos quedaron muchas en el tintero, pero vamos a lo esencial precisamente. Y si vamos a lo esencial, después de hablar de estas principales devociones que tiene que tener un cristiano, avancemos sobre el periodo posapostólico. Después de los apóstoles, la iglesia siguió creyendo, testimoniando, pensando. Y la fe siguió creciendo en medio de muchas dificultades. ¿Por qué hablar de los padres de la iglesia? Porque son el fundamento. En los comienzos de la iglesia hubo muchísimas dificultades. Es más, ya en la misma época apostólica hubo muchas dificultades que las vemos reflejadas en las preocupaciones de San Pablo, por ejemplo, de San Juan, hablando de los falsos hermanos, etcétera, de la gente que iba a venir con falsas doctrinas. Y si bien en este periodo incluso apostólico hubo bautismo, por así decir, de algunas ideas, porque por ejemplo la idea del verbo es una idea que ya está presente en la filosofía pagana de la época, y hay ciertas cosas que sí fueron bautizadas por los mismos apóstoles, dándoles un sentido plenamente cristiano, pero también esas mezcolanzas que habían en esa época, no distintas de las que hay hoy, por ejemplo, con la nueva era, que es una revivencia de aquel gnosticismo. El gnosticismo es una filosofía precristiana que se suponía que era para aquellos más intelectuales, más iluminados, una especie de secta muy particular para una élite. Y estas ideas también influyeron en el cristianismo. De ahí entonces surgen muchas veces escritos que se hacen pasar por cristianos, pero que aquellos cristianos que tenían la autoridad de Cristo y aquellos que los siguieron después fueron discerniendo que no eran plenamente la doctrina que Jesús, o no se condecía con la doctrina que Jesús nos había enseñado. Y esto lo tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando vemos a veces videos en, en internet en los que se nos habla acerca de la iglesia primitiva, y incluso se plantea a la iglesia católica como una especie de iglesia que ha triunfado, a veces por la fuerza y el poder, sobre los otros pequeños intentos de algunos otros cristianos. Nadie niega que haya habido errores, pero sí es cierto que aquí se trataba de defender la pureza de la fe, y como en realidad la fe era un valor supremo para aquellas personas, sobre todo convertidos al cristianismo, con gran fervor, bueno, hoy se nos hace un poco difícil
interpretarlos porque no tenemos ese fervor que tenían ellos, ni la fe suele ser en nuestro ambiente el valor supremo, como lo puede ser el fútbol, la economía y otras cosas de las que se ocupa y preocupa más nuestra sociedad. Pero la fe sí tenía un gran valor y por eso había esas luchas tan grandes y también ese cuidado de que la fe fuera pura. Y en torno a esa mentalidad es como nosotros tenemos que interpretar aquellas cosas. Por eso los evangelios apócrifos y algunos otros escritos que fueron excluidos, algunos, incluso, esto lo tenemos que decir, algunos evangelios apócrifos tienen contenidos veraces. De allí nosotros extraemos, por ejemplo, los nombres de los padres de María, Joaquín y Ana, los nombres de los magos, y otras cosas, algunas muy lindas para ilustrar incluso, ¿no? Si uno ve una película como Un bambino llamado Jesús, bueno, está basada fundamentalmente en evangelios apócrifos y puede ser muy linda para ilustrar nuestra fe en algunos aspectos. Pero estos textos no se consideraron palabra de Dios. Algunos incluso se empezaron a leer en las primeras comunidades cristianas, pero después se fueron abandonando. Y así es como se llegó a la decantación para alcanzar el canon de los libros que hoy consideramos palabra de Dios, ya a partir del Papa San Dámaso, a finales del año 380 y pico. Y les decía, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta. Necesitamos saber en qué estamos fundamentados. Necesitamos saber que esas verdades primeras, que incluso después se fueron desarrollando y se siguen desarrollando, nosotros no las podemos cambiar. Una cosa es que se desarrollen y evolucionen coherentemente en el magisterio y guiados por el magisterio de la Iglesia, y otra cosa es que queramos hacer una iglesia distinta de la que hizo Jesús o hacer cosas distintas de las que quiso hacer Jesús. Cuando se le plantean a los papas, y sobre todo, por ejemplo, al Papa Francisco, se le ha planteado ciertas reformas dentro de la iglesia, el Papa que dijo, bueno, vamos a investigar a ver si en la iglesia primitiva hubo esto, porque el Papa no es dueño de cambiar la iglesia. Nosotros, y el Papa en primer lugar, somos los que tenemos que custodiar, cuidar la fe de la iglesia y hacerla crecer coherentemente, decimos, con esas verdades primitivas, o sea, aquellas verdades que Jesús transmitió a los apóstoles, que los apóstoles transmitieron a sus sucesores, y por eso allí tenemos a los padres apostólicos, que son los que estuvieron en contacto directo con los apóstoles, y sucesivamente después vinieron los apologistas, los polemistas, los teólogos, tanto en Oriente como Occidente, que esto también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Los padres occidentales, que escribieron fundamentalmente en latín, y los padres orientales, que escribieron fundamentalmente en griego, aunque también utilizaron algunos otros idiomas propios de Oriente. Esta es la fe de la Iglesia. Tenemos que considerar fundamentalmente también en estos periodos los concilios, no solo el primer concilio de Jerusalén, donde Pedro, los apóstoles y Pablo
discuten algunos temas importantes para la Iglesia de ese momento, sino también el Concilio de Nicea, el Concilio de Constantinopla, que fueron los fundantes y de los cuales nosotros todavía seguimos rezando el credo de esa época, porque no hemos cambiado la fe, es la misma, incluso el credo de San Pablo VI no hace otra cosa más que basarse precisamente en estos credos apostólicos. Esta es la importancia que tiene el estudio de los padres de la Iglesia. Nosotros no podemos hacer una iglesia nueva, una iglesia distinta. Nosotros, como dice San Pablo cuando se refiere al misterio de la Eucaristía, el que no estuvo aquella noche de la última cena, dice, yo les transmito lo que a mi vez recibí. Nosotros no podemos cambiar lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido debemos transmitirlo como lo hemos recibido, profundizarlo y sobre todo vivirlo y amarlo.